estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y nosotros pues a las 8:56 de la mañana tenemos nuestra primera entrevistada del día de hoy. Con nosotros está Stephanie Encarnación, ella es activista social y viene a hablar con nosotros sobre el tema de las tres causales, pero antes de eso, Stephanie, quisiéramos hablar un poco también del panorama político, que tú también estás inmersa en esas lides. Y bueno, ¿qué te pareció, Stephanie? Darte la bienvenida y de inmediato preguntarte qué te pareció lo ocurrido el pasado 18 de febrero. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, sobre las elecciones municipales, hay muchos debates ahora rondando sobre lo que pasó en ese proceso. Las personas que están hablando sobre si es necesario tener esas elecciones en procesos separados. También está el debate amplísimo que se dio sobre la participación de las personas en el proceso electoral. Y sobre lo segundo, que realmente es lo que el análisis más interesante, en las elecciones municipales acá en República Dominicana, primero que es la segunda vez que nosotros intentamos hacer esto de manera separada, las elecciones de la alcaldía con lo de la regiduría, no llevarlo por arrastre. Es la segunda vez que se intenta. Y la verdad es que las elecciones municipales, las cifras de participación se han mantenido relativamente constantes en eso. Siempre ronda entre 40 y 50%. La última vez que pasó esto fue a principios de los 90 y se mantuvo los niveles de participación de manera similar. Si bien en las presidenciales suele generar más interés en la población por la misma dinámica en que se da la política aquí en República Dominicana, somos un país muy, muy presidencialista. Si bien es cierto eso, tampoco es que las elecciones municipales fueron, o sea, la participación de las personas se dio de manera tan errática, ¿verdad? Porque sí hubo participación, una participación... Se comportaron esta vez. No, ¿Tú te refieres a eso? No solamente en el tema del comportamiento, sino en el ir a votar. La participación política se dio en los niveles en que se da regularmente la participación en procesos que son únicamente municipales. Locales, claro. Bien, sí. Perdón, Sí. para culminar ese tema, pero a nivel personal ya como ciudadana, ¿cómo ves el esquema no solamente de la participación, sino de la cantidad? Por ejemplo, en esta ocasión sí hubo una cantidad masiva de juventud que ganó puestos electivos a nivel de regidurías y principalmente de mujeres también, que adquirieron puestos electivos de regidurías, alcaldías y distritos municipales. Sí se dio ese fenómeno, pero se dio especialmente en los partidos mayoritarios, particularmente en el partido que está ahora mismo en el gobierno. Evidentemente por todas las facilidades que puedes tener siendo el partido de gobierno, pero ¿cómo decirlo? La pluralidad en esos procesos electorales no solamente se da por quienes están participando en el sentido de si son jóvenes o si son mujeres, sino en la diversidad de opiniones que se puedan presentar o la diversidad de propuestas que se puedan presentar para alimentar lo que es el proyecto municipal o el plan municipal del Distrito Nacional, que viendo el caso de la ciudad. Claro. Stephanie, se denunció en las pasadas elecciones compra de votos, proselitismo político, carpas de diferentes partidos, pero especialmente del partido de gobierno en mayoría, tanto por participación ciudadana como de observadores de la OEA y demás. Estas prácticas, ¿cuándo avanzaremos en República Dominicana con este tipo de actitudes? Bueno, realmente si nosotros queremos avanzar en eso, tenemos que pensar cuáles son los liderazgos que estamos votando, porque al final el dominicano no suele ir a votar por un candidato, va a votar por un partido. Por eso vemos como, por ejemplo, en procesos pasados alguien dice, no, que lo mandaron a votar por el partido de fulano para que no gane fulanito. Que se vio en el proceso del 20 y también se vio en el proceso del 16, que no tanto es... eso que sucede fuera de los centros, sino que nosotros no aspiramos a tener una mejor calidad democrática, porque dentro de las mismas organizaciones no se trabaja ese sentimiento de si queremos mejor democracia tenemos que presentar una mejor oferta electoral, pero también tenemos que mejorar las prácticas que nosotros hacemos de cara a esto. Me parece una locura que todavía en el 2024 nosotros estemos hablando de caravanas, de forrar la ciudad con muchísima publicidad, generando contaminación visual, generando muchísimo ruido, generando muchísimo material gastable, que al final lo que tú haces es contaminar mucho más la ciudad de lo que ya estaba antes. Y un gasto que no necesariamente se refleja en votos.
Ahí hubo un joven que recuerdo que salió diciendo, hablando de unos desayunos que había comprado en San Cristóbal, Ay, sí, Ay, el sí, que pobre. gastó una cantidad de dinero y No que eso no te se le rías, tradujo en un solo Yuri. voto. Y No que te eso- rías que tú eres candidato. No se te ríe. Es serio el asunto. Son 60,000 Sí. pesos. Pero sí, la realidad es que nosotros no vamos a cambiar 6,000 la el calidad voto. de lo político que tenemos, ni la calidad de la democracia que tenemos, si seguimos aspirando y seguimos fomentando ese tipo de prácticas. Algún día tiene que vencer la decencia política. Ojalá. Ojalá. Ahora sí que la traemos a las 3 causales o ustedes tienen otra pregunta política. Adelante, Roselis. Mire, bien decía Yuri que Stephanie como activista social, bueno, pues tiene sus posiciones sobre las 3 causales y en estos días hay mucha gente que todavía sigue con el pesar por el fallecimiento de, bueno, como muchos la conocen, la asistente del senador Iván Lorenzo, Adilka Félix, que Adilka. según lo que han explicado sus familiares, pues falleció por no tener acceso a un aborto a tiempo. ¿Tú cómo ves estas reacciones que se da cuando se trata de una persona con ese nivel, digamos, de reconocimiento, que era el asistente de un legislador, de verdad, de la Cámara Alta? Y que el tema vuelve y se traiga a la palestra a propósito de la persona de quien se trataba. Evidentemente, cuando suele ser una persona de alto perfil o de mucho conocimiento, y ella, que era una persona reconocida dentro de los movimientos sociales, ella misma era activista por las 3 causales. De hecho, en redes sociales está rodando que sus últimas palabras fueron precisamente lamentándose por la posición en la que ella estaba, que ella era una persona que había luchado tanto por las causales. ¿Qué tiempo de embarazo ella tenía, Yuri? ¿Tú que la conocías? 23 que semanas. Ujú. 23, pero le habían diagnosticado, porque hay algunos detalles que quizá la gente no conoce, le habían indicado que era conveniente un aborto. Bueno, el parte médico no se ha hecho público, por lo que Se dice- yo estuve en la clínica Vaya. momentos después de su fallecimiento. También estuve en Elías Piña el viernes de la semana pasada. Hoy están siendo los 9 días. Me comuniqué con el senador Iván Lorenzo, él está allá en Elías Piña. Porque ella era de allá. Sí, las honras fúnebres fueron en la funeraria municipal de Comendador, ahí, de Elías Piña, ¿no? Ujú. Y sí, bueno, pero todavía el parte médico, digamos, se realizó autopsia también, pues entonces no ha sido público, por lo que uno no puede, en ese sentido yo no Claro, sería intromisorio, claro, ¿no? Pero, claro. pero sí tenía 23 semanas. Sí. Wow. Sí. Decías, Stephanie, que te interrumpimos. Sí, no, que precisamente ella, momentos antes de su fallecimiento, lo que relatan es que fue como algunos 5 minutos antes, Wow. estaba lamentando de que ella estuviera en esa posición, de que había sido una persona que había luchado tanto por las causales y que en ese momento de su vida se encontraba necesitando una y no pudo acceder a ella. Porque al final, esto de lo que se trata es de garantizar la vida de las mujeres. Y cuando se den situaciones como esta, donde tú tienes una situación de un embarazo que tenía sus riesgos con una persona que venía con sus precondiciones de salud, condiciones preexistentes que se sabían, y la someten a llevar un embarazo a ese punto, a ese término y a ese momento, poniendo en riesgo su vida, uno se pregunta en qué está pensando o cómo es que están pensando los protocolos de salud pública, cómo es que nosotros estamos pensando la salud de las mujeres, que son más del 50% ahora mismo de la población dominicana. ¿Cómo nosotros estamos pensando esos derechos de esas mayorías? De verdad que bastante serio. Y ver ese momento en el que el senador, bueno, que por demás es vocero del bloque de senadores del PLD, bueno, que pidiera un minuto de silencio y tratara este tema, ¿no? Definitivamente que pone el tema sobre la palestra nuevamente. Me llama mucho la atención que algunas personas que utilizan mucho las redes sociales para justificar su discurso en contra de las 3 causales se hagan eco de este tema de manera negativa y digan que la familia está utilizando la muerte de Adilka para promover un discurso en favor de las 3 causales, cuando precisamente son ellos los que están utilizando este tema para negar una realidad. Precisamente estén haciendo este discurso de odio en este momento. Y vi como Chanel Rosa Chupani, que fue director del Servicio Nacional de Salud, director de SENASA, haya explicado cómo por negársele un aborto a tiempo a Adilka haya perdido la vida, cómo su familia nunca va a querer
negar una realidad cuando han perdido la vida. Pues ver esta realidad de queremos negar a toda costa que esto existe, que las mujeres están muriendo por una sinrazón de ciertos grupos querer negarse a que las mujeres tengan garantías y tengan derechos, y vamos a tergiversar la realidad para nuestro beneficio y para, en algunos casos, para nuestras ideologías religiosas. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mira, uno de los debates principales con el tema del aborto es el tema constitucional. La Constitución de la República también garantiza el derecho a la vida de esa madre, pero también garantiza su dignidad. Hay un derecho, se llama el derecho a la dignidad humana, y está en la Constitución Dominicana. Y cuando nosotros pensamos los servicios de salud desde un marco fundamentalista religioso, nosotros no estamos garantizando la dignidad de las personas y mucho menos estamos garantizando la vida de las personas, porque al final las religiones son marcos, que son más que todo culturales, pero no necesariamente están atados no están atados a fundamentos científicos, no están atados a la razón, a lo que nos plantea la ciencia. Y en este caso fue muy, muy evidente que esta interrupción que no se provocó en el momento en que debía provocarse tuvo las peores consecuencias posibles. Y ahora tenemos a un niño que está sin su madre, a un esposo que perdió a su pareja, a una madre que perdió a su hija, y también a un país que perdió a un excelente economista y un excelente profesional. Pero así han muerto decenas de mujeres en República Dominicana. Hay que aclarar que según lo que reportan los medios, la pequeña que nació prematura de 23 semanas, ¿verdad? Tampoco sobrevivió, ¿verdad? No. El tema, una pregunta, tú hablas de fundamentalismo religioso, ¿a partir de qué? Porque no hay ninguna norma que hable de fundamentos religiosos para eso. Claro, pero al momento en que se presentan los debates sobre las 3 causales y se presentan en el Congreso, una de las principales razones que presentan los mismos legisladores son sus propias creencias. Uh-huh. Pero es que tú no puedes legislar ni puedes estar pensando basado en tu mismo marco de creencias porque tú estás tratando de representar una nación. Pero los legisladores son representación del grupo de la sociedad. Un grupo de personas. Efectivamente. O sea, yo si creo en A, voto por A. Si creo en B, voto por B. Y la sociedad, a partir de eso, sopesa y valora a partir de la propuesta y de del historial del liderazgo, de lo que sea de un legislador o de un candidato en ese momento, si coincide o no con los criterios, los valores y lo que representa X candidato en una campaña. Y a partir de ahí, entonces, si es representado por ese, llegan al Congreso y manifiestan allí lo que se supone, lo que han expresado en el proceso electoral. Sí, pero mira, por ejemplo, el caso que se dio con el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader se comprometió a las causales y todavía estamos en el 2024 y estamos sin causales. Pero volvemos a lo mismo. El presidente se pudo haber comprometido a eso y otras cosas. Sin embargo, eso es algo que lo maneja de manera directa los representantes de grupos de personas, que es el Congreso Nacional. Independientemente de que un presidente tenga una posición, al final del día los congresistas, los diputados, son los que aprueban o desaprueban una ley, que entra el marco de la democracia. Muchos están a favor y otros están en contra. Claro, sin embargo, para otro tema han logrado ponerse de acuerdo. Bueno, pero la democracia es precisamente eso, no es un tema de conveniencia. Yo tengo una posición y tú tienes otra, y esa es la democracia. Eso es lo que uno tiene que darle gracias a Dios que tenemos en el país, esa democracia. Ahora, inconveniencia es, cuando vemos un grupo de personas que que son incoherentes, que frente a una cámara dicen una cosa, sin embargo en la realidad hacen otra. Y eso es lo que hay que criticar y que el ciudadano tiene que ver. Que si usted está a favor de X y usted votó por eso, en el momento usted también tiene que ejecutarlo. Pero eso es parte de la democracia. Bueno, yo lo que creo que para muchos sectores a veces suscita algún tipo de suspicacia que utilicen mayorías, por ejemplo, para que se pueda variar una ley que le impedía a una persona ser director de una institución. Entonces, son también situaciones que le permiten a sectores de la sociedad entonces cuestionar la labor no solamente del Ejecutivo, sino también del propio Congreso. Ahora, como bien señalaba... Eso es un mal ejercicio legislativo. Correcto. Como bien señalaba Cristian, es un tema de representatividad, porque con el tema del Código Penal me parece que la votación fue
127 a 17 o 124 a 17. O sea, estamos hablando de una mayoría abrumadora. Entonces, yo lo que creo también es, y no sé, Stephanie, tú me dirás, si algo está fallando en la estrategia de comunicar lo que realmente es esto, porque mucha gente puede pensar que 3 causales es aborto libre, ¿no? Ilegal. O qué es verdaderamente, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí en República Dominicana se han hecho varias mediciones para conocer el sentimiento de las personas acerca de las 3 causales. Una de ellas fue Barómetro de las Américas en el 2019-2020, que recogía precisamente esa opinión. Y de hecho, la causal que tiene más apoyo, que es casi un 70%, entre la población dominicana, es la causal que precisamente viene a salvaguardar la vida de la madre, que hubiese sido la misma causal que hubiese salvado la vida a Adilka de nosotros tenerla aprobada. Pero que está... hoy no hay un médico preso por eso y se utiliza el desembarazo, el aborto, como le llaman, cuando hay condición de peligro. En esta ocasión, en el caso de Adilka, lo que se señala y lo que hay es prácticamente un enfoque hacia los médicos por no ejercer la práctica que le correspondía y que la ley le faculta en el momento correcto. O sea, eso está hoy, año 2020, sin modificación de ningún código penal, contenido en la ley, como una posibilidad de realizarse. Me parece, verdad, es primero que es una situación muy delicada y segundo, nosotros no conocemos los detalles del parte médico para nosotros afirmar o negar lo que tú estás planteando. Pero a partir de las mismas informaciones que se plantean, nosotros no podemos determinar si hubo o no una negligencia médica. Lo que sí hubo realmente es una persona que estaba con un embarazo que le estaba provocando situaciones de salud, ingresó a un centro médico porque estaba presentando complicaciones que ponían en riesgo su vida con ese embarazo y la decisión fue mantener ese embarazo hasta el último momento. Pero entonces, ¿cómo concluimos que para una cosa sí es favorable y para otra no? O sea, como no podemos saber a partir del parte médico si es favorable a las 3 causales o si no lo es, pues entonces no podemos sacar una conclusión del tema a partir de esas mismas informaciones. Entonces, yo creo que es desequilibrado plantear que para una cosa así, para decir que es una justificación o valedero para las 3 causales, que pudiera hacerlo, a pesar de que yo no coincido, pudiera hacerlo, que para eso sí es un argumento válido y que no hay información suficiente para decir que no se siguió el protocolo debido. O sea, me parece que se ha tratado de sacar capital político sobre ese tema para una posición ideológica, esencialmente. Y que resulta muy, muy contradictorio que precisamente quienes estén explotando esa posición ideológica sean las personas que estén en contra de las causales. No hay ninguna nota de prensa publicada de las personas en contra. Sí, pero quienes han iniciado iniciado notas de prensa publicadas, te lo digo yo que soy periodista, pues las recibo en mi correo. Sí, personas sí hay que notas de prensa esto. De coaliciones y de partidos políticos en esa dirección, y candidatos de incluso presidenciales. Yo pertenezco a un partido político que se manifestó en este mismo caso, que es Opción Democrática. Opción Democrática se manifestó lamentando el fallecimiento de esa joven por las condiciones en que se presentó esto. Yo estoy de acuerdo contigo con esto. Yo lo que digo es que no puedo hablar de que hubo o no negligencia médica en este caso porque desconozco qué fue lo que sucedió en el procedimiento médico. Lo que sí conozco son las causas por las que ella fue al centro de salud, lo que han expresado los familiares y también lo que se ha ventilado a partir de las mismas comunicaciones que se han dado con la familia en redes sociales. Stephanie, yo te quiero hacer una pregunta, porque ya sobre el tema social, ¿no? La República Dominicana de un tiempo hacia acá ha encabezado de manera sostenida la tasa de embarazos en adolescentes en toda América Latina junto con Nicaragua. Ahora bien, ¿qué falta y qué es lo que ha fallado en este sentido? O sea, porque, digamos, cuando nace un niño de una madre adolescente, evidentemente lo que ocurre es que está condenado al círculo vicioso de la pobreza y de la miseria, ¿no? Ahora, ¿qué ha faltado en términos de prevención, verdad, para que eso no ocurra? Porque ya esa es la consecuencia, ¿no? Cuando ocurre el embarazo, pues no es la causa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Digamos, ¿cuáles son las falencias que tenemos nosotros que ustedes han podido identificar sobre esa situación? Bueno, la primera de ellas es la ausencia de educación sexual en las escuelas. Y educación sexual pensada primero para las edades que se dirigen. Si vamos a hablar con niños de 9 años, ¿cómo se va a hablar con niños de 9 años? ¿Cómo se va a hablar con niños de 13 años? Son conversaciones diferentes. Pero también es el tema de la educación en la igualdad.
porque muchas veces pensamos a las niñas como seres inferiores, o a las mujeres la vemos como seres inferiores, la vemos como seres de tercera. Y se da en el tema del acceso a la educación sexual, que no la tenemos en los centros educativos. Aquí hay 2.2 millones de niños inscritos en escuelas públicas que no están recibiendo ningún tipo de instrucción sobre esto. Pero también en los hogares no se da ese proceso, porque ¿cómo tú puedes enseñar algo que tú nunca conociste? Yo creo que el gran desafío ahí está entonces en saber el criterio técnico y científico de esa educación sexual, si es anatómica, ¿no? Genética, o si es una educación sexual basada en términos, digamos, como le dicen, ¿no? Ideológicos. Creo que ahí es que está el gran desafío. Lo que yo creo es que, y no veo nunca, no sé por qué no hacen esfuerzo en ese sentido, no veo nunca un diálogo entre, digamos, las personas que están en contra de la estrategia de la ignorancia, que yo creo que eso es importante, pero también invitando a los sectores eclesiásticos o a los sectores un poco más conservadores que tienen sus aprensiones con eso. O sea, ¿por qué no se genera un diálogo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser una confrontación? Yo creo que en el Consejo de Educación se ha discutido eso, me parece. ¿En él? Ni en el Consejo de Educación. Ni en el Consejo de Educación se ha discutido eso. Entonces, ¿por qué realmente no hay una iniciativa coordinada de un plan, digamos, dialógico en el que se pueda encontrar una solución, en el que todas las partes estén medianamente de acuerdo? Y a partir de ahí cada quien tirar hacia su lado. Yo creo que eso sería mucho más inteligente, no sé. Claro. ¿Qué pasos han dado desde Opción Democrática para lograr este diálogo y que esto pueda ser una realidad? ¿Han hecho algo al respecto? Bueno, Opción Democrática lleva una vocería, la verdad, bien intensa con el tema de educación sexual integral, el acceso a las causales, la aprobación de las causales, pero también el derecho de niñas y mujeres a tener una vida en libertad. Que al final eso es lo que se busca. Cuando tú tienes acceso a educación, cuando tú tienes acceso a la salud garantizado, cuando tú tienes acceso a servicios médicos sin depender de estar acompañada de otra persona para poder acceder, qué sé yo, a información sobre cómo yo puedo protegerme durante mi vida si estoy sexualmente activa. Ese tipo de cosas nosotros la hemos llevado, hacemos una vocería bastante intensa y tratamos en la medida de lo posible, en los espacios donde tenemos esa oportunidad, de siempre tener esa conversación con las personas que están con nosotros. Porque al final lo que nosotros buscamos es que todas las personas tengan derechos y que sus derechos sean garantizados, como lo establece la Constitución Dominicana. ¿Y cuál es la retroalimentación que han recibido de los demás sectores? Yo no sé si ustedes recuerdan, y lo voy a traer muy a colación, cuando se dio el debate por el tema de la política de igualdad que se dio en el Ministerio de Educación. Claro. Que eran básicamente lineamientos para el trazado de la política, donde hubo una oposición totalmente cerrada a que si siquiera se discutiera eso en el mismo Consejo de Educación. O sea, esa política de igualdad no llegó a nada porque grupos fundamentalistas, grupos religiosos, grupos más conservadores se opusieron a esa discusión sin ni siquiera ver que era básicamente un reglamento que mandaba a crear esa política para el Ministerio de Educación y para fomentar precisamente esa vida en derecho, en libertad y ese conocimiento de derechos que tienen las niñas, las mujeres y los niños en los centros educativos, que al final esta es la discusión que nosotros tenemos que llevar con eso. Cuando a mí me dicen que yo no puedo acceder a servicios de salud integral por X o Y razón, tú lo que al final me estás haciendo es negándome un derecho. Cuando tú me estás diciendo que yo no puedo ir a una escuela porque yo estoy embarazada y que me tengo que ir al turno de la noche, tú me estás negando un derecho y me estás, de hecho, tronchando la vida. Eso es lo que al final sucede. Bueno, sí puedo decir que ocurre lo del tema de las adolescentes que quedan embarazadas, que realmente la repliegan de la escuela. De hecho, cuando trabajé en el ministerio... Sí, las discriminan y la marginan. Sí, no, cuando trabajé en el ministerio, en el tema de los debates de las Naciones Unidas, recuerdo que hubo una niña muy inteligente que pasó a la nacional. O sea, pasó en su centro escolar, después pasó en su distrito, después en la regional y llegó a la nacional. Entonces recuerdo que el técnico regional me llamó y me preguntó, licenciado, mire, tenemos esta situación. Yo le digo, no, eso no es ninguna situación, tráigala. Porque ella fue que ganó. ¿Embarazada en ese momento? Embarazada en ese momento. ¿Qué edad tenía? Algunos 17 años, 16, 17 años debía tener. Ah, ya era en secundaria. Sí, en secundaria, sí, debía tener algunos 16 años. Sí, nosotros trabajamos específicamente con jóvenes de secundaria.
y luego cuando hubo el cambio, ¿no? De que ya sexto y séptimo eran parte del secundario. Pero se invitó y la niña participó y para sorpresa o no sorpresa, porque llegó hasta allá, ganó menciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un gran desafío, pero lo que insisto, lo que tenemos que trabajar de verdad es en la prevención para que eso no ocurra, porque es que por eso decía que no veo, digamos, esfuerzos sinceros en ese sentido. Entonces, por eso te preguntaba, no sé qué planificación hay de parte de ustedes, digamos, con esta situación. Bueno, el plan de nosotros es ganar muchos puestos en el Congreso para ver si podemos de una forma u otra transformar esa realidad para la mitad de la población que vive en este país. Pero ¿y qué ocurre si no lo ganan? Bueno, seguir haciendo incidencia política, porque al es final una posibilidad. Tenemos ya un tiempo haciéndolo sin necesidad de estar dentro de los puestos de poder. Nosotros hemos tratado de hacer incidencia política y hemos estado presentes también en esas manifestaciones. Estuvimos 25 de noviembre, siempre estamos presentes en las manifestaciones del 8 de marzo y también estamos acompañando a las mujeres en sus luchas, particularmente en las que tienen que ver con el acceso a sus derechos. Pero sí, bueno, nosotros sí esperamos ser favorecidos por el voto de los ciudadanos. Tenemos candidaturas muy buenas, como por ejemplo la de Nicole Pichardo, que ha sido muy vocal con este tema y ha sido muy honesta en el sentido de que ella va a continuar hablando y llevando el tema de causales al Congreso hasta lograr por fin que en este país nosotros tengamos las 3 causales que se plantean por excepción. ¿Se salvará José Horacio en esta vuelta? El tema del método de Hond de alguna forma complica un poco el escenario en esta contienda en la circunscripción número 1, que es donde él es diputado hoy, por la que aspira a repetir. Él va en un bloque de partidos, donde va junto a otras personas, pero la competencia es muy fuerte. Ya yo veo el nivel de regidores, como la cosa. Yo no dudo que un candidato a diputado en el distrito saque 20,000 votos. Yo diría, ¿es posible que José Horacio pueda pasar en esta contienda electoral de mayo? Bueno, José Horacio, como tú bien señalas, el método, si bien no favorece a partidos, organizaciones minoritarias, como el caso de Opción Democrática, José Horacio sigue siendo el diputado más votado en el 2020. Y nosotros realmente esperamos contar con el favor de los ciudadanos de la circunscripción 1 del Distrito Nacional para que él vuelva y continúe en el Congreso Dominicano. ¿Opción tiene la boleta completa de aspirante? No, va con combinada con otros partidos. Ganaremos, juntos podemos, algo así. Hay una coalición ahí. Bueno, que lo hicieron con el tema de los regidores. Y te iba a preguntar, Stephanie, por ejemplo, Miguel Alejandro, que sacó 2,000 y pico de votos, Juan José, que ambos hicieron una labor buena. Sí, Miguel, ¿no? muy bueno. Muy buena. ¿Tú crees que Opción Democrática tomó las decisiones políticamente correctas? Si hubiese ido aliado, por ejemplo, el PLD, hubiese tenido un regidor aquí en la circunscripción número 1, cosa que iba a ocurrir y no ocurrió. Por la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero tenía más acercamientos hacia Domingo Contreras. ¿Por qué le gustaban esos votos en esa casilla? No, perdón, porque tenía, y eso lo sabemos, eso se habló, tenía mucho más acercamientos hacia Domingo Contreras que hacia otro candidato, simplemente por eso. Y Domingo Contreras era el candidato del PLD, la Fuerza del Pueblo. Sí, bueno, sí. Se enteró lo que estaba haciendo Domingo y decidieron no ir para allá. ¿Qué hizo Domingo? Que tenía su candidato particular. De Can Salís. ¿Crees tú, Stephanie, que tomó o ha tomado Opción Democrática las decisiones políticamente que más le convienen? Nosotros tomamos las decisiones que políticamente pudimos tomar. Porque no necesariamente, a veces es siempre como, no trabajamos en el escenario ideal, trabajamos en el escenario de lo posible. Y eso fue los acuerdos posibles en ese momento. Y para el 24, ¿ustedes le siguen procurando al presidente en caso de que alcance la reelección? O a los candidatos presidenciales. Hay varios, pero 3 esencialmente que están en la carrera dura. ¿Ustedes le siguen pidiendo al presidente de la República el tema de las 3 causales? ¿Usted cree que él le vaya a cumplir? Porque ya, si me engaña una vez, sinvergüenza es decir un anuncio. Si me engaña 2, sinvergüenza. Está bien. Eso no es el presidente, el líder. Eso no es el presidente. Yo coincido de alguna forma contigo, pero ¿para qué él se compromete si no es él? Porque lo prometió también. Pero es que eso no es el presidente. Pero lo prometió también, ¿verdad? ¿Para qué lo estamos equivocados. Pero tú como candidato, tú estás mal diciendo eso. No, yo no estoy mal, espérate. Pero fue el que lo dijo, él de su boca. Si yo tuviera... No, pero... Él puede decir lo que quiera, ahora es una competencia.
independencia de los diputados. No puede decir lo que quiera, porque tus palabras afectan mi democracia. Hermano, entonces eso lo que genera es, sea lo que sea que diga, no sobre ese tema, no sobre ese tema, cualquier tema que diga. Yuri, perdona. Si tú te comprometes a algo, a cualquier tema que sea, no estoy hablando de ese sentido particular, a cualquier tema que sea, si tú como candidata, yo como candidato a diputado, me comprometo a algo, y al final, en algo que yo puedo incidir, no decidir, incidir, yo no hago el esfuerzo necesario que tengo que hacer sobre la promesa que le hice a la gente. Yo lo que le estoy dando credibilidad al ejercicio político también, porque cualquiera sale por ahí a decir lo que se le venga en gana. No, y tú le estás restando credibilidad también a los candidatos de diputados que fueron electos. Que un tema así de importante tienen que tomar decisión propia, no una decisión de eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. El diputado tiene toda la libertad de tomar su decisión de manera autónoma. Ahora, si yo, como candidato a lo que sea, no ni siquiera presidente, como candidato a vocal de Matallaya, me comprometo a sembrar 5 árboles frente al ayuntamiento del distrito municipal de Matallaya y no los siembro, y digo que después no es una responsabilidad mía, que si entonces usted no puede hacer promesas que usted sabe que no son responsabilidad suya. Tú puedes estar a favor o en contra. Ahora, muy bien, usted no puede comprometerse a algo donde usted no tiene facultad de elección. Entonces ¿quién fue él dijo, ¿se va a aprobar esto? Que sí. Él lo dijo. Sí, yo me comprometo. No, pero en su plan de gobierno yo me comprometo. Pero él es el que aprueba. Volvemos a lo mismo. Pues entonces el error lo cometió los préstamos, él. ¿qué hacemos con los préstamos? Pero claro, el error es lo una cometió dirección él. o una institución del partido. No debió colocarlo en Que su no, programa de ojo, gobierno. Búscame el video yo donde él dijo, yo me insisto. comprometo a que Yo se apruebe insisto. esto. Búscame el Pero programa de insisto. gobierno. Pero búscame el video. Pero por tú quieres favor. más que el programa de gobierno. Búscame el video. Pero el programa de gobierno está ahí. Es que vamos a seguir, lamentablemente, ahí yo no puedo estar de acuerdo con ustedes, no es ni siquiera a No. favor del presidente en ese momento. Pero entonces, Lo que yo estoy en desacuerdo es que ustedes quieran que una decisión que la tiene que tomar el Congreso, ustedes estén pidiendo incidencia de ese tipo. No, yo no estoy pidiendo incidencia, que todo lo contrario. que genera problemas de todo lado lo contrario, y lado. porque para mí, pero yo no estoy hablando de la ese tema en incidencia del particular, yo Ejecutivo estoy hablando yo de te es hablo de este antidemocrática. tema. hablando de Es cualquier que el tema que tema. estamos hablando aquí es la causal. Sí, pero yo no te es hablo- lo otro, la causal. Estamos pero- hablando de que una persona se compromete. Pero está bien. Una persona se Está compromete bien. con una realidad. Está bien. Y no cumple Vamos a con hablar eso. de la eso ley que de estamos hablando. hidrocarburos. De eso Pero que es que estamos también hablando. aquí el Está bien, tema es cambiamos las otro, causales. es que el La tema ley de no es- hidrocarburos. es que el Si tema usted no como La ley de candidato, hidrocarburos. si usted como candidato se compromete a una vaina, La ley de ni siquiera- hidrocarburos está ni ahí. siquiera hace el esfuerzo para que eso se cumpla. La ley de hidrocarburos está ahí, la mandó el Entonces, Ejecutivo. no puede ser. La mandó el Ejecutivo. No puede Y ser no de se ha eso que estamos aprobado, por hablando. No estamos ejemplo. diciendo que eso es responsabilidad o no de él, es simplemente. responsabilidad de él. Bueno, pero la Yo me responsabilidad. puedo comprometer, yo soy regidora actual y yo me puedo comprometer. No. Yo soy presidenta del consejo. Pero la realidad Yo del soy político presidenta es que del no se consejo puede hoy decir a lo y yo que me sabe puedo que no va a comprometer cumplir. que se va a aprobar una resolución y yo no tengo la seguridad de, yo no Pues no lo puedo. puede decir Yo que no te me puedo compromete comprometer a a eso, no eso lo puede decir. porque ahí hay Porque 37 usted puede regidores que comprometer. Ella se compromete a gestionarlo. Se compromete a gestionarlo. Someterlo a- Exactamente. a- Yo a- lo a redactar. Pero no me hable de Ahora, compromiso, yo lo voy a porque usted someter. puede Ahora, gestionar, si ahora lo eso no es aprueban. compromiso, No, yo líder, lo voy a porque usted no someter. aprueba. Yo lo voy a someter. Ahora, si no lo aprueban y yo no hago el esfuerzo para que lo aprueben, bueno, no ocurrió porque cada quien decide en su autonomía. Eso es correcto. Entonces, Eso ¿para es qué lo correcto. puso en el programa de gobierno? Esa es la Porque pregunta. era algo No, que iba a Pero gestionar. pero es que volvemos O sea, a un lo mismo. candidato puede hacer eso. Pero señores, quizás en su interior eso es lo que él quisiera. Ahora él no aprueba eso. Él no lo aprueba. Y esa es la realidad. Porque no está en su A quien cancha. tienen que reclamarle a los congresistas que están a Eso favor y fue votan en una contra. promesa de campaña Ya. muy sazonada. Pero promesa y de algo que él no generó tiene el muchos control. Volvemos a lo votos. mismo. Y con lo cual generó mucho favor de muchos sectores progresistas. Entonces, ahora, 4 años después, casi 4 años después, seguimos esperando, como decía un famoso anuncio de unos Pero familiares vamos a que decir al esperaban presidente que aspire ahora a justicia. diputado para que vote a favor. Porque esa es la única realidad. Que aspira a senador. Presidente, aspira a diputado para que vote a favor. Que aspira a senador para que puedan ganar una plaza. O a mejor. senador. Para aprobar los préstamos se ponen de acuerdo. Entonces, para aprobar las causales deberían ponerse de acuerdo. Bueno, finalmente, Stephanie, luego de esta... Perdón. Sí, pero la pregunta, con todo eso, Sí. la pregunta que tengo en el aire. Sí, vamos con finalmente Con que toda ya la pregunta que estamos, me debemos ir a la pausa. sobre Vamos. el tema que si ustedes van a seguir, van a acercarse a los líderes políticos al margen de usted tiene su candidata presidencial, pero al margen de eso, para buscar algún nivel de aprobación sobre este tema. No hay aprobación que no se construya sobre la base de un consenso. Y evidentemente, para nosotros conseguir ese consenso, tenemos que acudir a los actores políticos y comprometerlos a que aprueben esto. Así que sí, nosotros vamos a seguir incidiendo y vamos a seguir abogando por la aprobación de las causales, tanto pidiéndole al presidente que
cumpla con su compromiso y que haga incidencia en favor de la aprobación de las causales, como también le vamos a pedir a los congresistas de la República que se decidan de una vez por todas a garantizar el derecho a la salud y la vida de las mujeres con la aprobación de las causales. Por último, Stephanie, ¿tiene Virginia Antares ya, la candidata presidencial de Opción Democrática, su candidato o candidata vicepresidencial? Ese anuncio no me toca a mí hacerlo. Dale una brechita. Una brechita. ¿Será hombre o será mujer? ¿Será hombre o será mujer? Ya se escogió. ¿Será hombre o será mujer? Eso le toca a Virginia. Al menos una brechita, si será hombre o mujer. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa y volvemos en breve. Cambio y fuera. El sol de los sábados.